Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más de Radio ABC, un viernes más junto a ustedes, que eso es lo más importante, y hoy con una entrevista muy interesante, muy linda, que es a don José Manuel Fernández Costas. José Manuel Fernández Costas, un gaitero muy famoso de la zona de Vigo, especialmente nacido ahí en la aldea de Samans, que es uno de los lugares del Gran Vigo, ¿sí? Y que él tuvo la oportunidad de juntarse con otro gaitero muy famoso que se llamó Mollenas y otro grupo de gente, y ellos formaron un grupo que se llama Muxicas. Esto de lo que les estoy hablando es de muchos años atrás, y que supieron saber hacer una transformación real de la música gallega y haber profesionalizado la música gallega a tal punto que son el único grupo gallego que pudo sacar un doble disco en los años 90. Eso es algo único, no hay otro grupo igual que lo haya logrado. Escuchemos la conversación con José Manuel, que les va a gustar muchísimo. Luego, por supuesto, el Camino de Santiago. Ya seguimos con Don Arquímedes y sus reflexiones, y con la vuelta de Don Arquímedes a Santiago de Compostela. Y, como siempre, la mejor música de Galicia. ¿Qué más se puede pedir? ¿Sí? Nos vemos al final. Un beso grande, los quiero mucho. ABC. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes un programa más de Radio ABC, y con lo prometido, como habíamos dicho la semana pasada, que íbamos a tener hoy la posibilidad de hablar con uno de los personajes más importantes del folclore gallego. ¿Y por qué digo personajes? Porque gracias a este señor, conjuntamente con otro super gaitero, como digo yo, en la historia de Galicia, que fue Mollenas, formaron un grupo, tuvieron la idea de formar un grupo que sacaron adelante y marcaron la diferencia de cómo se venía trabajando en el folclore gallego hasta los años 90 o 80, y de ahí en adelante cómo se cambió totalmente la manera de ver el folclore y cómo se hizo el folclore gracias a ellos, que es el grupo Muxicas, en definitiva, que marcó es el ahora y el después del folclore, especialmente con ese disco doble que sacaron ellos en los años 80, y estamos hablando con José Manuel Fernández Costas, el fundador de Muxicas, el que vive ahí en el Samans, el autor de Un loro en Samans, como le digo yo muchas veces, que es un tema que me gusta mucho, y que ha recreado y ha hecho del folclore gallego una parte fundamental de su vida. ¿Cómo te va, José Manuel? ¿Cómo andas?
Hola a toda la audiencia de tu programa. Si me permites, me voy a dirigir a ellos en castellano para facilitar la comprensión de toda esta entrevista. Te agradezco infinito que te hayas puesto en contacto conmigo para entablar esta conversación que espero que sea entretenida. Vale. Yo te agradezco de corazón, sinceramente, que nos dé la oportunidad de poder hablar contigo, más como muchos de los gaiteros o de los gallegos, músicos, que estamos viviendo tanto dentro como fuera de Galicia, pensamos que tú eres uno de estos señeiros o guieiros que nos marcaron un antes y un después. Y la primera pregunta que te voy a hacer, que es fundamental dentro de lo que yo creo que es fundamental, es escuchar de la boca de José Manuel Fernández Costas. ¿Quién es José Manuel Fernández Costas? Entonces, dime tú. Y es difícil establecer una autodefinición. Soy una persona normal que se inclinó por el mundo de la música desde muy tierna infancia, que toqué muchos palos instrumentales, siempre de oído, siempre he gozado de una facilidad que me venía puesta genéticamente. Nunca aprendí música, solfeo académico, pero esto no fue óbice para que no pudiera divertirme enormemente a lo largo de mi vida tocando diversos instrumentos y al cabo componiendo para muchos de ellos, porque bueno, el hábito de la ejecución y el estudio profundo siempre te habilita el conocimiento necesario para poder expresar tus sentimientos y tu forma de ver el mundo mediante ese lenguaje universal que es la música, aunque en este caso hablemos de música de honda raíz en Galicia, de música tradicional gallega. Efectivamente. Y después de haber sido respondida la pregunta, y muy bien respondida, la pregunta sería, ¿cómo entraste tú en el palo de la música gallega? O sea, ¿de mano de quién tuviste la posibilidad de conocer a esos grandes gaiteros? ¿O de manos de quién tuviste la oportunidad de aprender a tocar el instrumento y acercarte fielmente a ese folclore? Pues como casi todo en la vida se debe a un cúmulo de circunstancias casuales, incontrolables, que desembocan en finales no esperados. Yo desde los 6 años de edad tocaba diversos instrumentos, guitarra clásica española o melódicas Horner, que son una especie de órganos de soplido con un teclado semejante al acordeón o al órgano estándar, o flautas de todo tipo, flautas dulces, de pico, flautas sopraninos, flautas traveseras de caña. Incluso me atrevía con sikus, con quenas, con todo aquello que caía en mis manos y que podía realizar sonidos con los que construir melodías. Y copiaba todo lo que escuchaba. Yo era un ávido oyente de todo tipo de música. Había algunas que me atraían más que otras, pero no desdeñé nunca ningún tipo de música porque creo que todas enriquecen y todas aportan. Y de repente, en el año 77, en mayo, para ser exactos, finales de abril, mayo, estaba yo estudiando en el instituto, ya el último curso antes de entrar en la universidad, y escuché que estaban ensayando en mi instituto, en el patio donde se hacían los ejercicios gimnásticos, escuché música de gaita, y allí donde yo escuchaba música, lógicamente iba a meter la nariz a ver qué sucedía, qué es lo que se estaba cociendo. Y lo que sucedía es que estaban preparando la celebración del Día del Día das Letras Galegas. Había un gaiteiro y había un grupo de compañeras del instituto que bailaban y que estaban preparando unos temas.
Este gaitero, Boente, recuerdo que se llamaba, no he vuelto a saber nunca más nada de él, pues me invitó a tocar y yo, que siempre tuve una osadía sin límites, acepté, cogí la gaita. Yo ya venía de tocar flautas, pero nunca había tocado la gaita, que es un instrumento que requiere una técnica distinta por el sistema de insuflado, que es indirecto, es decir, se llena el fol, el odre, con el soplido de la boca y con el brazo se regula el tempero para que salga el aire y haga sonar los roncos y el punteiro. Pero bueno, yo los dedos para dar las notas ya los tenía habilitados de tocar muchos tipos de flautas, así que mal que bien conseguís arrancar alguna melodía de ese instrumento nuevo para mí en ese momento y me animé a dar el paso. Yo tenía contacto con un amigo y cliente del establecimiento de mis padres, una cafetería, que era nuestro peluquero, y resulta que este peluquero era ni más ni menos que Pucho, el líder de Airiños do Monte de Sampaio, es decir, un grupo de gaitas de gran importancia en la zona de Vigo, que tenía sus propios instrumentos y sus gaitas, tamboril, bombo, etcétera, etcétera, y le planteamos si sería posible que nos dejara 2 gaitas para poder tocar los 2 que estábamos en ese momento, porque claro, solo había la gaita del compañero al que yo descubrí. Y con gran sorpresa de ese Pucho, que es un hombre, era, porque lamentablemente ha fallecido, era un hombre muy peculiar en su planteamiento musical y vital, dijo que sí, que no había ningún problema y milagrosamente nos cedió sus instrumentos profesionales para poder nosotros ensayar, para poder hacer esa actuación. Así que de repente pasamos de no tener nada a tener un tamboril, un tambor, y 2 gaitas profesionales con las que empezamos a ensayar. Y así montamos algunos poquitos temas y el día 17 de mayo de ese año pudimos celebrar Odiadas Letras Galegas con un grupo de baile y nosotros tocando por el instituto el único tema que yo me conseguí aprender para poder pasear, que era A Marcha do Antigo Reino de Galicia. Y a partir de ahí pues vino todo encadenado. El siguiente paso fue que Pucho, que era un hombre muy hábil, me fichó, vio que había alguna posibilidad conmigo y además él estaba muy necesitado de músicos, así que me fichó como percusionista, curiosamente, aunque yo venía de tocar la gaita. Así que entré a tocar la pandereta con él y a hacer actuaciones todas las semanas, con gran dolor de mis pobres dedos, pero con gran acierto porque pude compartir grandes momentos con enormes percusionistas como Manolo Rinrin, como Mauro, el bombeiro de Os Cruceiros, y otros muchos percusionistas de los que aprendí mucho y muy bien. Estuve inmerso en lo mejorcito de la percusión tradicional de la zona de Vigo y simultaneaba esto con seguir tocando la gaita, evidentemente. Y así claro, di mis primeros pasos y hasta ahora. Claro, me imagino, además, por ejemplo, haber conocido un Wenceslao Cabezas, de ahí de la zona de Vigo, ¿no? Que era uno de los pandereteros también principales que había en aquella zona y que verdaderamente sí, hacía maravillas. He tenido muy poco contacto. Hay que tener en cuenta que desde un primer momento, por las circunstancias, mantengo un distanciamiento con todo lo que tiene que ver con el folclore del antiguo régimen. El antiguo régimen, la dictadura franquista derivada del golpe de Estado que dieron en su momento. Y la sección femenina, que era un movimiento propio del régimen franquista, que lo que intentaba era igualar, hacer tabla rasa con todas las culturas propias de la península ibérica, creó la sección femenina donde prestaba sus servicios, esta persona a la que tú te refieres, y yo he mantenido siempre una distancia prudente con ese tipo de manifestaciones porque creo que a mí personalmente no me ofrecían ni enriquecían lo más mínimo. Yo tuve mucho contacto con el director del grupo Froles Madriñas de Chapela, Antón Cabaleiro, que para mí ha sido el mejor panderetero que yo he conocido en toda mi vida. Uh-huh.
Muy bien. Está bien, son maneras de pensar y me parece totalmente lógico. Cada uno puede expresa y hace lo que cree que es conveniente. Y en eso... No, yo en este caso únicamente intento reflejar la situación, es decir, el contexto en el que... es que está perfecto, está muy bien, está muy bien. Yo no incluyo opiniones, simplemente contextualizo. Exactamente. ¿Y cómo llegas a juntarte con Moyenas y formar Muxicas? Pues eso es un mérito de mi padre. Es decir, nosotros llamamos a Moyenas para que se incorpore a un primer germen del grupo que se ha creado en el seno de Lembranzas Galegas, que era el grupo de baile donde yo y Pucho tocábamos la gaita para el grupo de baile. Y en un momento determinado, mi padre, que era el secretario de la agrupación en ese momento, decide intentar crear un grupo propio de Lembranzas Galegas, de gaiteiros, que no dependiera de la contratación de gaiteiros externos, en este caso Pucho. Así que, contando como contaba con mi presencia en Lembranzas Galegas y con la de Manolo Rin, que también tocaba en Lembranzas Galegas en el grupo de Pucho, evidentemente, pues contacta con Mosenas, que es un gaiteiro que hacía muchos años que había dejado de tocar y no estaba tocando en ningún lugar, por si se quería incorporar a nuestro proyecto. Y así fue, se incorporó al proyecto de gaiteiros para Lembranzas Galegas y al poco tiempo de empezar a trabajar descubrimos que teníamos una dinámica y una amplitud que quedaba muy recortada por la propia dinámica del grupo de baile, que tenía su propia historia. Así que en muy poco tiempo, 1 año y medio más o menos, decidimos y definimos que nos salimos de la agrupación Lembranzas Galegas. Avisamos con un año de antelación para que tuvieran tiempo para poderse organizar y entonces decidimos seguir nuestro propio camino como grupo instrumental, que desemboca en el año 82 en nuestro primer disco, Emperrolada. Efectivamente, el primer disco que ya es un éxito en aquel momento, sacado creo que fue por la gente de Digal,
en su momento. Sí, efectivamente. De hecho, es la referencia número 1 de Digal en música tradicional. Es decir, el primer disco que publica Digal en Galicia es una casa discográfica de reciente creación, y el primer disco que edita es el nuestro. En cuanto a que es un éxito, realmente en el momento en el que se publica sí que recibimos premios de la crítica, porque el trabajo era un trabajo bien realizado, pero a nivel social no tiene mayor repercusión porque no deja de ser una continuación de la música que se venía escuchando en gaita hasta ese momento, de manos de grupos como os Morenos de Lavadores, os Cruceiros de Vigo, os Campaneiros de Vilagarcía, os Montes de Lugo, os Amigos de Lugo, os Garceiras de Melide, pero no hay ninguna modificación, no hay ningún paso adelante. Y bueno, es un buen disco, uno más en la discografía en esa época, año 82, recordemos, pero no tiene una gran trascendencia, ni siquiera desde el punto de vista de contratación, ya que en esos años los grupos de gaita prácticamente no teníamos ningún tipo de incidencia social. Debemos volver a recordar que, por contextualizar, venimos de una época en la que todo lo que huele a cultura propia es sistemáticamente arrasado. Es decir, en España solo hay un folclore que es el andaluz. Todos somos toreros y todos decimos olé. Y eso es lo que se vende en la época franquista. Por lo tanto, cualquier manifestación cultural que salga de ese guión no tiene ningún tipo de apoyo público ni de repercusión social. Uh-huh. Y bueno, entonces la diferencia la hacen con el segundo disco, que es ese disco doble, que también... Efectivamente. Que también es una novedad, porque yo nunca he visto un grupo gallego sacar un disco doble al mercado y de la calidad con la que salió ese doble de Muxicas. Entonces, háblame un poquito de ese disco. Ese disco es el fruto de 4 años de trabajo por parte del grupo Muxicas, 4 años en los que hay un planteamiento interno de qué es lo siguiente que hacemos a partir de la grabación de nuestro primer disco. Por volver otra vez, para que todos los oyentes tengan una comprensión más clara de por qué sucede este tipo de historias, en ese momento contextual, en Galicia se están a incrementar el número de organizaciones de festivales celtas, pongo lo de celta entrecomillado, es decir, la entrada de grupos irlandeses, bretones y escoceses de música folk con unas formaciones muy determinadas, arpa, bodram, buzuki, flauta travesera, William Pipe o gaita escocesa, es decir, ese tipo de formación instrumental. Y a nosotros, en Muxicas, nos parece que, gustándonos como nos gusta tanto, por lo menos en mi caso, todo eso que están haciendo esas otras culturas en cuanto a la actualización de la música popular, pero traída en ese momento a finales del siglo XX, nosotros creemos que también estamos en disposición de poder efectuar una oferta pública de un tipo de música basada en la tradición, pero sin necesidad de copiar de los demás, porque creemos que nosotros no necesitamos copiar, somos una cultura lo suficientemente rica. Y así como la música andina arrasa por Europa con grupos como los calchaquíes, o la música irlandesa arrasa por Europa con grupos como los Chieftains, en Galicia deberíamos, dado que tenemos una enorme riqueza instrumental, tanto de instrumentos melódicos como de instrumentos de percusión, ser capaces de desarrollar una propuesta musical tradicional o basada, fundamentada en la tradición, pero que dé un paso más, que sea una evolución, no una miserable copia de lo que hacen los demás fuera, sino una oferta que enriquezca el mundo. Y así es como nosotros vamos trabajando y creamos temas suficientes para poder grabar un doble álbum. Una propuesta que nunca se había efectuado en Galicia, que nos costó mucho trabajo conseguir sacar adelante,
porque incluso la casa discográfica no estaba muy por la labor, dado que no existían precedentes y mucho menos en el ámbito de la música tradicional. Después de mucha negociación, de mucha insistencia, que es un trabajo además que me tocó realizar a mí con la casa discográfica, llegamos a un entente. Y el entente cordial es, de acuerdo, os grabamos un doble álbum, pero con la condición de que tengáis que utilizar el tiempo necesario para grabar un solo disco. Es decir, recae en nosotros la responsabilidad de la preproducción, de la producción y de la postproducción para que en el tiempo destinado a la grabación de un disco nosotros grabemos 2. Y eso fue lo que hicimos. Me encargué de la producción, de la preproducción, de la producción y de la postproducción de ese disco y sacamos al mercado un doble álbum con 24 nuevos temas, en ese momento muy mal recibido, con unas malísimas críticas por parte de los popes de la música. De hecho, nos pusieron en las críticas muy mal y la repercusión a la hora de contratación fue nefasta. Es decir, nosotros, para que la gente tenga una idea, solo he podido trabajar una sola vez en 22 años en el Festival de Ortigueira, una sola vez, cuando todavía éramos el quinteto del primer disco. Hemos estado una vez en el Festival del Morrazo, aquí en la ría de Vigo, y así podríamos seguir. Ahora, qué ambigüedad, ¿no? Porque pasado el tiempo, hoy en día nos damos cuenta que ese disco fue el que marcó la diferencia de cómo tocar, de cómo cambió sistemáticamente. Pero bueno, eso una vez una vez más es una lección de cómo unos pocos son capaces de llevar al rebaño pacedor al camino al que quieren ir. Es decir, si unos pocos dicen determinadas cosas, tengan o no fundamento, el rebaño bala a su compás y el tiempo al final pone a cada uno en su lugar. Pero el tiempo ya ha pasado. Es decir, hay mucha gente que no ha podido ver ninguna actuación de músicas, simplemente, pues, por ejemplo, porque en Vigo, que hemos estado vetados políticamente por el Partido Socialista, no hemos podido presentar ninguno de nuestros 8 discos. Uh-huh. Claro. Una vez más, insisto en que no estoy no estoy dando opiniones, estoy exponiendo hechos. Está perfecto. No, está bien, me parece perfecto. Ahora, después, dentro de Muxicas, después del doble, que ya en ese doble encontramos temas como Abarroca o Fandango de la Garón, Foliada de Andrea, que son temas que sinceramente, o sea, desde el punto de vista musical no tienen casi, o sea, desde mi punto de vista, lo digo como músico, para mí son perfectos, hermosos y totalmente marcados, especialmente ese trabajo que ustedes hacen en Abarroca, donde marcan directamente escuchar esa pieza es como escuchar aquellos antiguos temas de música clásica donde verdaderamente te escuchabas y te dabas cuenta de la coreografía de los deciles de un pueblo o de una población con respecto al festejo, ¿no? Y Abarroca es eso, ¿no? Que es la procesión, la liturgia, y después el baile y la fiesta. Y vemos después una segunda evolución de Muxicas, ¿no? Y es bueno, después donde ya prácticamente termina. Y después hay un momento determinado en el cual, bueno, José Fernández Costas desaparece un poco de la escena del folclore gallego. Cuéntanos un poco esa parte, que no la tenemos tan sí, vamos a ver, por intentar dar una línea de continuidad comprensiva de todo este discurso. Abarroca es un tema que yo creé uniendo 3 fragmentos de 3 temas dispersos que no tenían ninguna relación y que fueron unidos para dar un contenido a una idea. Y hay una alborada en principio que he compuesto yo,
hay un alzamiento litúrgico que está recogido en el Cancionario de Caso San Pedro, donde lo encontré y lo utilicé, y hay una muiñeira cuya línea melódica es una composición de mi entonces compañero Mosenas. Yo uno los 3 fragmentos y creo ese tema. ¿De acuerdo? Vale. Por cierto, esto es una idea que luego se repite en algún disco, por ejemplo en Naturalmente, que es una plasmación en un solo disco de un día entero de una fiesta, porque empieza por una alborada y termina con la recogida de la gente en sus domicilios. Es decir, esa idea ya se reflejaba en Ava Roca, ya la reflejaba ahí y después se desarrolla en posteriores discos. Realmente no existe una fractura importante en cuanto a la dinámica y temática a lo largo de la historia de la discografía de Músicas, porque básicamente yo, que soy el único miembro del grupo que se mantiene en el grupo desde su creación hasta su jubilación en el año 2000, mantengo la dirección artística del grupo en una línea de coherencia uniforme. Lo que sucede es que a la vista de la repercusión, realmente de la poca repercusión o del poco interés despertado por nuestra propuesta musical a lo largo de estos 22 años, en el año 2000, ya por agotamiento, decidimos jubilar al grupo. Es decir, damos nuestro último concierto y hasta ahí hemos llegado. Hemos dejado plasmados multitud de trabajos discográficos para que quien quiera pueda ver qué oferta era la que estábamos haciendo, pero la triste realidad es que en Galicia se invirtieron millones y millones, entonces de pesetas, posteriormente de euros, en pagar a grupos extranjeros, y se racaneó absolutamente cualquier tipo de inversión pública, de dineros públicos que deberían estar destinados a la potenciación de la cultura gallega, pero evidentemente no interesaba políticamente, pues todo ese dinero se racaneó a quien efectuaba propuestas desde la propia cultura gallega. Así que una vez que se jubila el grupo, yo necesito descansar mentalmente, porque 22 años de lucha fratricida contra todos los elementos y estamentos culturales y políticos de Galicia desgastan mucho y necesito descansar mentalmente. De ahí que yo desaparezca del ámbito musical, básicamente por agotamiento. Ahora, pasado ese tiempo, empieza de vuelta el trabajo. Es como que tú recoges un segundo aire y sales de vuelta a la palestra con una serie de composiciones, las cuales muy humildemente empiezas a subir a YouTube, empiezas a componer y a sacar unos primeros libros y demás. Entonces ya empieza una segunda fase, como un segundo aire, que digo yo, de José Manuel Fernández Costa. Cuéntame de dónde viene esa inspiración y qué fue lo que te motivó cómo no. a sacar esa... Realmente en el año 2015 coincidí con algunos amigos en un concierto de un coro y se coaligaron para instarme a que volviera de nuevo a escribir los temas que componía. Yo nunca dejé de escribir, nunca dejé de componer, porque para mí es consustancial conmigo como persona. Es decir, a mí me surgen las melodías y mentalmente, como no sé música y lo tengo que hacer todo de cabeza, pues mentalmente tengo la capacidad de generar, orquestar, distribuir y montar los temas. A partir del año 2015 y a instancias de estos amigos que tocaban temas de los que yo había dejado reflejados en la primera etapa en la que tocaba en Músicas, pues volví a retomar la escritura y no dejar perder todos esos temas que se me estaban ocurriendo y que, como consideraba que no interesaban a nadie, pues ni siquiera me molestaba en escribirlos. Me dedicaba a otras actividades más satisfactorias, como por ejemplo la pesca deportiva, de la que soy un gran aficionado y que no pude desarrollar durante 22 años porque las ocupaciones musicales tampoco me lo permitían.
y una de las principales modificaciones es que yo no vuelvo a tocar. Es decir, ocasionalmente puedo aparecer tocando una pandereta o una gaita, pero es absolutamente anecdótico. Yo me retiro totalmente del ámbito de la música activa porque a las pruebas me remito, considero que no tiene ningún tipo de interés o tiene muy poco tipo de interés para una cantidad muy pequeña de gente. Y prescindo de la obligación física y moral de tocar en público. Uh-huh. Y lo que hago es compilar todas las creaciones que he estado recogiendo y escribiendo desde el año 2015. Puede sonar curioso esto de que yo esté escribiendo música cuando he dicho desde un principio que yo no he estudiado música, pero es que la tecnología, que es una fantástica herramienta, viene para ayudarnos. Y ahora mismo hay programas informáticos en los que con muy básicos conocimientos técnicos de música, pues lo que es un compás, lo que son unas negras, unas blancas, unas corcheas, unas fusas, todas estas cosas, pues se puede llegar a reflejar mediante la informática en un pentagrama las notas que uno desea ir colocando, y además, como uno tiene la posibilidad de escuchar lo que acaba de escribir, puede modificar las veces que desee la posición de las notas hasta conseguir el efecto deseado. Y eso es lo que hice. Veo que estás sacando ahora una serie de libros. Quiere decir que por lo menos tus composiciones las estás editando profesionalmente. Y eso también es muy bueno, porque significa que por lo menos vamos a tener un legado fundamental. Que esto no quiere decir que lo que hayas hecho ya no sea un legado, porque al día de hoy, la mayoría de los que decían en su momento que hubo una crítica muy grande contra los muchicas, o se han lavado la boca o verdaderamente se han dado cuenta del error que han cometido, porque hoy en día lo dicen, que la música folclórica gallega es un antes y un después de ese doble de muchicas. Y como esa persona, lo puedo decir yo, que doy fe, porque nosotros ya lo hablábamos, tú nos conoces desde la época que yo estaba en Chaytonovo, en los años 1980 y pico, con Carlos Fernández, que hemos estado en tu casa en aquel momento. Efectivamente. Y que nosotros ya creíamos que ustedes eran los... habían formado algo que sabíamos que era de aquí en adelante. O sea, acá había un cambio definitivo de la visión del folclore gallego. Entonces, eso que comentas, Daniel, es muy curioso. Esa percepción yo la he tenido también. De hecho, hemos estado tocando ahí en Buenos Aires como Muxicas. Es una de las pocas giras que hemos realizado fuera del ámbito estrictamente local aquí en Galicia. Y sí que allá había detectado que en uno de los lugares donde más comprensión encontramos de nuestro trabajo fue ahí, mucho más que aquí en Galicia. Aquí en Galicia la gente se embobó con la música irlandesa y la música bretona y la música escocesa, se dedicaron a traer profesores irlandeses y escoceses y bretones a que impartieran cursos aquí en Galicia de cómo había que tocar la gaita y la percusión, que hay que ser muy, muy burro para hacer este tipo de cosas, y se han hecho. Y aquí la gente ha dejado de tocar a la gallega y ha pasado a tocar a la de fuera, porque parece ser que todo lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos dentro. Y eso es un complejo de inferioridad que Muxicas nunca tuvo. Bueno, es que ahí es donde marca la diferencia. Nosotros, yo por lo menos creo en un refrán muy grande que me dijo mi padre hace muchos años, que dice que nadie es profeta en su tierra. Y es una realidad. Muxicas no fue profeta en su tierra, pero Muxicas probó ser un verdadero profeta del folclore gallego fuera. ¿En dónde? En la diáspora. ¿Y la diáspora por qué? Porque la diáspora comprende el verdadero sentimiento galeguista,
que muchas veces en Galicia se lo tenía de alguna manera como escondido o con ese acto vergonzante, ¿no? De ese españolismo muchas veces Sí, lo que pasa es que lo mal que sucede interpretado, es, ¿no? Bueno, José Manuel, no te queremos molestar más y desde ya, bueno, quiero que terminemos hablando en esta entrevista de este último libro que has sacado de composiciones, pero que me has prometido que va a haber más todavía, que en definitiva creo que son una serie de 6 libros y creo que este es el ya son tercero, ¿no? 7, Ya ya son tenemos 7. 7 en carteras y hemos ya publicado, hemos sacado a la luz los 3 primeros volúmenes. El volumen 1, que está dedicado a valses, tiene 21 nuevos valses que he compuesto. El número 2, que está dedicado a las muiñeiras, tiene 21 nuevas muiñeiras. Y ahora mismo acabamos de sacar a la luz el volumen 3, que está dedicado a las rumbas, polcas, mazurcas, foxtrots, habaneras, tangos, milongas, pero siempre desde la óptica, desde la contemplación de Galicia.
Puede parecer curioso que exponga esto yo ahora, pero es que en Galicia los gaiteros, antes de la actualidad por lo menos, siempre han tenido la capacidad asombrosa de empaparse de las músicas de actualidad y de, masticándolas y digiriéndolas, regurgitarlas, convertidas en algo identificable como música gallega, porque está impregnada de nuestro ADN musical. Claro, aquí en Galicia no se han inventado todas las músicas. Los pasodobles no se han inventado en Galicia, pero hay pasodobles gallegos muy identificables. Las jotas no se han inventado en Galicia, pero hay jotas gallegas muy identificables. Las rumbas, obviamente, no se han inventado en Galicia, ni las polcas ni las mazurcas, pero sí que hay polcas, mazurcas y rumbas muy identificables como gallegas porque han pasado por el tamiz de nuestra propia cultura musical. Sí, y tango y demás, también lo mismo. Mira, casualmente yo tengo un gran amigo que tú conoces de muchos años, que es Eduardo Sisto Mellir. Es un panderetero, desde mi punto de vista, uno de los mejores que he escuchado. Él actualmente está viviendo ahí en Vilameán, ahí en la frontera con el Portugal, muy cerca tuyo debe ser eso, ahí en Vigo. Bueno, él está viviendo más, él está viviendo más para el lado de Tui, ¿no? Para esa zona. Pero, los dos nos criamos aquí en Buenos Aires, desde pequeños, y los grupos que había, que llamaban en aquel momento grupos regionales, tocaban esa clase de música, y nosotros hemos bailado al ritmo de cumbia o al ritmo de rumba hasta la quinta sinfonía de Beethoven, o tocaban tangos, o tocaban milongas, tocaban un montón, tocaban chamarritas que le llamaban, que eran un ritmo muy típico de acá de los santafesinos, pero siempre marcaban esos quintetos o conjuntos regionales que eran con dos gaitas, saxofón, clarinete, tambor redoblante, ¿no? Y bombo con platillos. Siempre le daban una impronta muy gallega a lo que tocaban, ¿eh? Y no dejaba claro, pero no se hacía, ni siquiera se hacía a propósito, es algo natural, es consustancial. Eso forma parte de lo que significa corpus cultural. En el idioma es muy claro. Por ejemplo, yo si leo en gallego un poema, necesariamente mi propio idioma, mi propia lengua, que es el gallego, le va a dar una musicalidad, un ritmo, una cadencia específicas e identificables. Por lo tanto, si yo toco con gaita gallega cualquier tipo de ritmo, si yo tengo muy claro mi idioma, siempre van a tener ese ritmo, esa cadencia, esa especificidad que lo permite identificar. Eso es un tema que daría para muchos programas hablados, pero realmente si nos fijamos, estamos ahora mismo realizando esta entrevista, esta conversación amistosa en castellano, básicamente porque la inmensa mayor parte de la gente que está escuchando este programa probablemente no sea capaz de seguir el devenir de esta conversación si lo hiciéramos en gallego. Pero la gente muchas veces no se ha planteado por qué sucede esto. Esto sucede simplemente porque el idioma castellano le ha sido impuesto cuando niño y es el idioma que dominan y comprenden. En Galicia ha sucedido algo semejante. En Galicia se ha impuesto el castellano porque no se le ha preguntado a nadie si quiere que se le enseñe, quiere aprender en castellano o en gallego. Es una imposición. Pero ahora me llama mucho la atención cuando escucho a la gente decir es que el gallego lo están imponiendo. Oiga usted, es que el castellano ha sido impuesto. Porque a mí no me han preguntado en qué idioma quería yo que me enseñaran. Pues esto sucede algo muy parecido. Si yo tengo un idioma propio, tengo un ritmo propio, tengo una cadencia propia, lógicamente se me va a poder identificar fácilmente por mis propias peculiaridades culturales que lo que harán será enriquecer a aquel que me escuche hablar. Así es.
Muy bien, José Manuel, yo, si queres terminar un pouquiño de falar en galego a entrevista, quero che agradecer moitismo a túa disposición para poder facer esta entrevista e decirche que o ABC do partido de Corcubión, que é o clube que eu represento, de alguma maneira ten as portas abertas para ti e para toda a xente aquí en Bos Aires, e agradecerche sinceramente que podas habernos desasnado un pouquiño máis do que esa nosa música. No, por Dios, nada más allá de mi intención. No, mi opinión en todo caso siempre es subjetiva, es personal y es producto de mis propias reflexiones y observaciones. No quisiera en ningún caso que fuera algo que se considerara impositivo, ni siquiera de grado medio o superior. Simplemente es una reflexión. Me gusta que la gente tenga capacidad para pensar, reflexionar y sacar conclusiones. Muchas veces se hace todo esto sin poseer la cantidad suficiente de datos como para poder llegar a conclusiones veraces. Pero no, yo encantadísimo. Sí que te agradezco esta despedida y aprovecho para saludar agarimosamente a todos los ouvintes que estiveron pois a intentar disfrutar connosco deste anaco de conversa, espero que amable e disfrutosa como o foi para nós o noso primeiro disco Parolada. Isto é unha parolada, isto é unha conversación amistosa. Tá. Hasta a próxima, José Manuel. Ata sempre. Ata sempre. Radio ABC presenta El Camino de Santiago Radial. Obra basada en el libro del autor Manuel Loza. La vuelta de don Arquímedes. Con algo de nostalgia, emprendí la segunda etapa de mi peregrinación. Mientras caminaba por los bosques de la Costa de la Muerte, envueltos en el silencio, iba pensando que, ya sea por el motivo de fe, convicción religiosa o no, hasta por simple curiosidad o un a ver qué me pasa, como dicen muchos y yo lo dije también, sea como sea, el caso es que el Camino de Santiago moviliza gente y también conciencias. Se puede decir que más que el destino, lo mejor, lo más importante del camino es el viaje en sí. Uno va percibiendo la transformación poco a poco, a medida que avanza hacia la meta, la Catedral de Santiago de Compostela. Y en un determinado momento comprobamos que lo que realmente estamos transitando es un camino interior, que al final resulta ser una conexión con nuestra alma, con nuestro espíritu. Paulatinamente vamos percibiendo el verdadero valor de las cosas y comenzamos a disentir qué es lo que importa y qué es lo que es superfluo.
Tal vez os parezca extraño que se exprese así una persona poco crédula como yo, pero después de esa experiencia es así como lo siento. Y si el peregrino que llega a Compostela continúa hasta Fisterra, al llegar allí no solo deja, sino que quema alguna de sus prendas como símbolo de desprendimiento de una vida antigua para iniciar otra nueva. Yo también lo hice. Quemé los zapatones que llevaba puestos y me calcé unas humildes sandalias para el regreso. Al principio consideré una temeridad ponerme un calzado tan sencillo para una caminata de esa magnitud, pero creí oportuno soportar un poco de sufrimiento para comprender mejor a otros que sufren mucho más, angustias físicas y del alma, sin poderlo remediar. Al mismo tiempo quería meditar sobre la valoración de la libertad de movimientos, la fortaleza física y mental y otros privilegios con los que nos ha favorecido la providencia. En nuestro trayecto hacia la meta, las aguas se van decantando hasta quedar mansas y cristalinas. Y llega el momento en el que podemos apreciar con claridad la escoria desechable y así como el tesoro del agua pura, lo cristalino anidará en nuestra alma y habrá de perdurar. Quizás muchos que deciden hacer el Camino de Santiago no tienen convicción religiosa alguna, pero se fijan una meta primordial para su existencia, la cual es hacer al menos una vez el Camino de Santiago. Saben, o mejor dicho, creen saber que van a experimentar una transformación, un cambio, pero ciertamente no lo pueden calibrar en su verdadera magnitud. Después, sus expectativas no solo son colmadas, sino superadas. Es algo misterioso quizá. Nadie puede explicar a otro con certeza qué sucede. Además, cada cual vive su experiencia propia y la transformación que experimenta es acorde a sus propias circunstancias. Así pues, mis queridos amigos, este es mi mensaje para vosotros también y me alegro de que os haya interesado este tema. Bueno, si aún queda un resto de paciencia, veremos un testimonio más, uno de los tantos escritos, con una redacción particularmente clara, dejado por un peregrino anónimo de nacionalidad alemana que encontré en la sacristía de la iglesia de Muxía, a caballo o a pie, por convicción religiosa, por puro reto personal o simplemente por probar una experiencia diferente. Un viaje por el patrimonio histórico-artístico levantado por aquellos que han pasado por sus senderos a lo largo de los siglos. Una aventura en la que encontrarse a sí mismo y poner a prueba la entereza física, mental y espiritual. Hablamos del Camino de Santiago. Cada año mueve a miles de peregrinos hacia el Santo Sepulcro de Jacob y más allá el cabo del fin de la tierra. Después de llegar a la meta y abrazar la esfinge de Santiago, salir a la santa ciudad de piedra y oír nuestros pasos resonar por las estrechas calles a la intemperie
bajo el orvallo o con la protección de los soportales. Entre el bullicio de las tascas o en soledad de las callejuelas, con nombres peculiares como la de Sal si puedes, el Callejón del Peso, la calle de las Casas Reales, el Preguntoiro o el Callejón de Matacanes, la magia se manifiesta. Nos sentimos transportados en el tiempo y nuestro espíritu se transforma. Desde Alemania, un ferviente admirador del Camino de Santiago. Al llegar a mi destino del Santo Sepulcro, encontré otra nota anónima, extensa y detallada, por cierto, dejada por alguno de los tantos peregrinos. ¿Quién sabe de qué origen? A la cual di lectura, copié como la anterior y volví a dejar para que otros también la leyeran. Aunque el origen del Camino de Santiago es religioso, hoy se ha convertido en una ruta para disfrutar de múltiples atractivos culturales y paisajísticos, así como para entrar en contacto con la gente local como las personas llegadas de diversos lugares del mundo. El Camino de Santiago no es el único camino. Son 7 rutas principales con múltiples derivaciones que llevan a una misma meta, la Catedral de Santiago de Compostela. Las rutas fueron establecidas por los primeros peregrinos que llegaron a Compostela desde todos los puntos cardinales. Los procedentes del norte siguen la ruta del Camino del Norte y el Camino Inglés. Los que llegan desde el este, el Camino Primitivo, el Camino del Norte y el Camino Francés. Y los que vienen desde el sur, la Vía de la Plata y el Camino Portugués. Y finalmente, la ruta plena de simbolismo que evoca el tránsito de la embarcación que contenía el sarcófago de los cuerpos de Jacob y sus 2 discípulos, la ruta del mar de Arousa y el río Ulla. Ninguna de las rutas está exenta de esfuerzo. Sin embargo, tras largas caminatas o duras jornadas sobre una bicicleta, a caballo o a pie, todo el sudor derramado tiene su recompensa al entrar en Santiago de Compostela. Recorrer los últimos metros hasta la plaza del Obradoiro y contemplar la catedral levantarse majestuosa. Tras cruzar la plaza de la Quintana, el umbral de la Puerta Santa, situada detrás del altar mayor, que simbólicamente da al oriente y que solo se abre los años santos, y abrazar la efigie del apóstol Santiago. Recibimos la recompensa, el gozo espiritual y al mismo tiempo nos damos cuenta de que no hay nada imposible. La semana que viene seguiremos con las investigaciones del discípulo de Don Arquímedes. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa. Les mando un beso grande, los quiero mucho y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Nos vemos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción,
Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.